Buenas noches, hoy es lunes 3 de abril de 2017. En un día muy triste después de noticias desgarradoras que nos llegan desde el sur del país con la tragedia de Mocoa, les damos la bienvenida a una nueva emisión de NSN Noticias y esta es la desinformación que les tenemos para hoy. Seguimos hablando de la victoria de la Selección Colombia, hoy preguntándole a los congresistas cuál ha sido su mejor gol. Los beneficios que Cajamarca se perdió al rechazar la minería legal. Le medimos el pulso al país con la encuesta del Centro Nacional de Lagartería. Esta noche estará con nosotros la actriz Aida Boza y con ustedes están los desinformantes. Y sí, señores, se hizo la famosa marcha contra la corrupción convocada, es que parecería un chiste, si no fuera porque es una tragedia, convocada por personas con dudosos antecedentes legales, penales, personales, etc. ¿Cómo puede ser posible que una marcha, dizque contra la corrupción, sea convocada por gente como el señor Alejandro Ordóñez y el señor Álvaro Uribe? Ambos compraron sus respectivas reelecciones, el uno cambiando la Constitución a punta de sobornos y de favores personales, notarías y cosas de esas, y el otro, el señor Ordóñez, con una manera bastante espuria, cochina, con un carrusel de la reelección que fue lo que él armó con los congresistas y con miembros y familiares de las Cortes a los que les daba puestos, tenía gente en la Procuraduría y después ellos le aprobaban o no le aprobaban, lo elegían o no lo elegían. ¿Eso qué clase de marcha podía ser? Nosotros, Daniel Sampero Ospina, colega, amigo, y yo creímos que era una marcha contra toda la corrupción, contra la corrupción en general. Y por eso nos fuimos y nos metimos allá a la boca del lobo. No dijimos una sola palabra, no pronunciamos ni una sola sílaba, no respondimos a los insultos de gente que nos dijo hasta de que nos íbamos a morir, donde con pancartas del partido, con banderas del Partido Conservador y banderas de Colombia, quisieron destruir nuestras pancartas, una pancartica que simplemente decía no a la compra de votos. Pero así las cosas, nos tocó marchar en medio de esa pugnacidad y en medio de esas, ¿qué pudiéramos decir? Agresiones de gente que se supone que rechaza la violencia, que piden defensa de la democracia, que rechazan la censura en otros países, que hablan de Venezuela y hablan de Ecuador, etcétera, etcétera. Pues el ESMAD nos tuvo que proteger para que los uribistas emocionados no atentaran contra nuestra integridad. Porque es que creíamos, como dije, que era una marcha contra la corrupción, no contra la corrupción relativa. Porque para ellos la corrupción de Uribe no es corrupción, de esa no se podía hablar, ¿no? Porque ellos, en vez de argumentos, acuden a la agresión. Cuando no tienen ni ideas, acuden a la violencia y lo comprobamos, lo vivimos en carne propia. Repito, no dijimos una sola palabra. Nuestras pancartas hablaban por sí solas. Nosotros no respondimos a la virulencia y a pesar de todo, casi nos dan en la jeta, marica. Bueno, pues después de hacer ese pequeño repaso de lo que ocurrió el sábado, en esa marcha que además estuvo apoyada por gente muy prestante como el señor Popeye o como el señor Fernando Londoño,
que también tiene por ahí unos problemitas legales, y por otra gente de esas. Después de hablar de la autoridad moral de ellos, entremos a hablar de cosas que de verdad sí son importantes para el país. Y tenemos que arrancar nuestra desinformación de la semana con una nueva entrega de nuestra encuesta que ya está cogiendo bastante fama y a la cual ustedes siempre le han creído y en la cual pueden confiar. Asociados con el Centro Nacional de Lagartería, le preguntamos a varios personajes y ciudadanos del común cómo está el panorama para el año 2018 y esto fue lo que encontró Daniel Ruge. En NSN tenemos una edición más de nuestra reputada y tradicional encuesta sobre coyuntura nacional. Junto al Centro Nacional de Lagartería le medimos el pulso al país. A la pregunta por individuos, ¿le gustaría ser candidato presidencial? Óscar Iván Zuluaga dijo, pues sí, pero a veces no se dan las cosas como quiso el profe, ¿no? Claudia López dijo, sí, porque quiero ser alcaldesa de Bogotá. Gustavo Petro dijo, pues claro, tan bobito. De la Calle dijo, sí sabe, no responde. A la pregunta, ¿cree usted que el país va por buen camino? El 50% dijo no. El 50% restante dijo, eso creía hasta que me enteré que ese camino lo construyó Odebrecht. A la pregunta, ¿sabía usted que en Colombia solo 1 de cada 4 corruptos es castigado con cárcel? 3 de cada 4 encuestados dijeron sí, mientras que 1 de cada 4 encuestados dijo, me acabo de enterar. En un momento regresamos con la segunda parte de nuestra reputada y tradicional encuesta sobre coyuntura nacional. Yo me acabo de enterar de semejantes resultados. Esto pinta sin duda muy bien para las próximas elecciones. Pasemos ahora a un tema menos agradable porque tenemos que volver a hablar de Cajamarca, ese municipio del departamento del Tolima, donde se llevó a cabo una consulta sobre la minería legal y donde ganó el no rotundamente con más del 90% de rechazo a semejantes propuestas. Pues bueno, Angélica Casalla nos tiene un informe muy profundo, muy detallado de los beneficios que se va a perder este territorio del país por haber preferido cuidar el medio ambiente y meterse con pendejadas de esas como proteger recursos naturales y esas boberías. Después de la lamentable decisión que tomó el municipio de Cajamarca, en Cundinamarca, para rechazar la explotación minera en su territorio, el ministro de Minas aseguró que ese municipio y el resto del país dejarán de recibir regalías millonarias por cuenta de la explotación del oro. Y es que sin duda así es. Solo basta con revisar cómo es la situación actual de los departamentos y municipios que llevan años de explotación minera para entender que el ministro tiene toda la razón. Las regalías que reciben han permitido que sus territorios sean prósperos y muy desarrollados a comparación de los demás. Hablemos, por ejemplo, del manejo impecable que estas ganancias han dejado al departamento de La Guajira por cuenta de la explotación de carbón. Es evidente el progreso, el desarrollo, la calidad de vida que se respira en cada uno de estos rincones del territorio. El plan destinado, por ejemplo, a la primera infancia que se lleva a cabo allí es un éxito. Mejor no podrían vivir los guajiros gracias a la minería legal. Eso sumado al excelente manejo que han hecho las autoridades locales de los recursos y han convertido al departamento en un modelo para municipios como ese tal Cajamarca que se perdió de todos esos beneficios. Otro departamento que se ha beneficiado a lo largo de la historia por los recursos obtenidos gracias a la minería es el Chocó. Con ellos se han podido, por ejemplo, garantizar los servicios públicos a cada una de las familias chocuanas, mantener unas impecables vías de acceso a los municipios. En fin, son innumerables los beneficios que rechazaron de manera mezquina en ese pueblucho que prefirió el agua en vez del oro. Hay que ser muy ignorante definitivamente. Vlad, usted tiene más en el estudio. Claro, lo que por oro viene, por agua se va, dirían por ahí. Nosotros vamos a una corta pausa comercial, pero ustedes quédense ahí porque NSN apenas comienza.